Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Le informo que están presentes el magistrado Alejandro David Abante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes integran el pleno de esta sala regional, por tanto hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio electoral y 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuyas clave de identificación, nombre de los recurrentes y nombre de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrados de esta sala regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados. Magistrada presidenta. Magistrados, solicito su anuencia para que se informe de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado René Arau Bejarano, informe del asunto turnado a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 27 de este año, promovido por Lucía Isabel Esparza Jaúy, para controvertir la resolución emitida por el vocal del Registro Federal de Electores de la 27ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Metepec, Estado de México, que declaró improcedente su solicitud de expedición de credencial para votar. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar la resolución impugnada, ya que la actora solicitó la inscripción de sus datos en el padrón electoral el 10 de marzo del año en curso, esto es, una vez transcurrido en exceso el plazo previsto por la Autoridad Electoral Administrativa para tal efecto, en términos de lo dispuesto en el Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México para la realización del proceso electoral 2016-2017. Instrumento que fue debidamente publicado y en el que se señaló como fecha límite para realizar dichos movimientos el 15 de enero del presente año. No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la actora para acudir ante el módulo que le corresponda a realizar el trámite de expedición de credencial para votar a partir del día siguiente a que se celebre la jornada electoral en la referida entidad federativa. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario licenciado René Arau Bejarano. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señor secretario general de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Procedo, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Magistrada, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 27-2017 se resuelve. Primero, se confirma la resolución que declaró improcedente la solicitud de expedición de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana. Segundo, se dejan a salvo los derechos de la actora para que acuda ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio a realizar el trámite atinente, desde el día siguiente de la jornada electoral del próximo 4 de junio a celebrarse en el Estado de México. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Ealín David Velázquez Salguero, informe del asunto turnado a la ponencia a mi cargo. Con autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral número 4 de este año, promovido por Juan Francisco Villanueva Mora, Adán Cabrera Ortiz y otros ciudadanos, por medio del cual impugnan el acuerdo plenario de incumplimiento de sentencia emitido el 3 de marzo de 2017, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en el expediente del juicio ciudadano local 50 de 2016. En el proyecto se identifican en esencia 3 actos impugnados. El primero de ellos es la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el 23 de noviembre de 2016, mediante la que se resolvió el juicio ciudadano local 50 de 2016, a través de la cual se condenó al presidente municipal y a los integrantes del Ayuntamiento de Gabriel Zamora al pago de la cantidad disminuida a la dieta de los actores. Al respecto, la ponencia propone sobreseer la demanda por cuanto hace este acto, en razón a que los actores carecen de legitimación para impugnarlo. En segundo término, respecto a los motivos de disenso relacionados con el acuerdo plenario, mediante el cual se le impuso a los hoy actores una multa por el incumplimiento de diversas sentencias, en el proyecto se propone declararlos inoperantes, en razón de que aducen que existió falta de exhaustividad de la responsable al valorar las pruebas que aportaron para acreditar que se encontraban en vías de cumplimiento. Sin embargo, los actores no evidencian de qué manera debieron haber sido valoradas o lo que pretendían acreditar con cada una de ellas,
por lo que esta sala regional no estaría en condiciones de analizar si la autoridad responsable incurrió en una indebida valoración de las pruebas. Y por último, por lo que respecta al motivo de disenso relativo al acto del magistrado instructor, al haberles negado en 2 ocasiones las copias simples que a su decir eran necesarias para impugnar el acuerdo plenario de incumplimiento, en la propuesta se propone declarar inoperante dicho agravio, ya que como se advierte de los autos del presente expediente, los actores promovieron oportunamente su demanda para controvertir la resolución que en su concepto les causaba perjuicio, es decir, su derecho a una legítima defensa no se ve afectado de manera sustancial, ya que los mismos conocieron oportunamente las consideraciones que tuvo la responsable para emitir la sanción combatida. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Licenciado Alín David Velázquez Salguero. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señor secretario general de acuerdos, procede a tomar la votación. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Voto en favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. También con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez. Es mi Huertas. propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJE 4-2017 se resuelve. Primero, se sobresee la demanda del presente juicio respecto del agravio tendiente a controvertir la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el 23 de noviembre de 2016, mediante la que resolvió el juicio ciudadano local TEMJDC 050-2016, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo, se confirman los acuerdos impugnados plenario y de magistrado instructor dictados en el expediente identificado con la clave TEMJDC 50-2016 y por ende las sanciones económicas impuestas a los actores en términos del considerando sexto de esta resolución. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Ubaldo Irving León Fuentes, informe del asunto turnado a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto correspondiente al juicio ciudadano número 18 de 2017, promovido por Luis Alberto Hernández Herrera, en contra del acuerdo 49 de 2017 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a través del cual determina que no cumple con el perfil idóneo para desempeñar la función de vocal de la Junta Distrital Electoral 41, con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México. En concepto de la ponencia, procede conocer del asunto en vía per saltum, en razón de que la exigencia de agotar previamente la instancia local podría ocasionar una merma en el derecho del actor, considerando que el periodo para ejercer el cargo como vocal distrital corresponde aproximadamente a 1 año, del cual han transcurrido ya 5 meses. En cuanto al fondo del asunto, en concepto de la ponencia, los agravios relativos a un supuesto trato desigual, así como a un desequilibrio en la valoración de antecedentes negativos y positivos, son infundados por las razones que se exponen en el proyecto. Sin embargo, el agravio consistente en una indebida valoración del antecedente de sanción se considera fundado y suficiente para revocar el acuerdo impugnado, toda vez que las razones por las que la responsable consideró al actor como no idóneo para ocupar el cargo carecen de un análisis de las circunstancias en torno a la conducta desplegada, traduciéndose en afirmaciones categóricas sin sustento en datos fácticos. Por tanto, dado lo avanzado del proceso electoral, se propone realizar en plenitud de jurisdicción la valoración del antecedente de sanción del actor, derivado de lo cual se concluye que éste debe ser designado como vocal de capacitación en la junta correspondiente al tener la tercer mejor evaluación, recorriéndose la lista de reserva que debe encabezar ahora el ciudadano Ricardo García Hernández. En consecuencia, se propone revocar el acuerdo impugnado y vincular al Instituto Electoral del Estado de México a efecto de que realice las acciones correspondientes para designar al ciudadano Luis Alberto Hernández Herrera como vocal de capacitación en la Junta Distrital Electoral 41 con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México, dentro del plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, sin que la nueva designación afecte la validez formal de las actuaciones que haya llevado a cabo el entonces vocal de capacitación. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretario. Licenciado Ubaldo Irving León Fuentes. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Sí, magistrado Silva Daya. Con su venia, magistrada presidenta, magistrado David Alejandro Abante. En el asunto que someto a la consideración de este pleno el día de hoy, se propone, como ya se refirió en la cuenta, revocar la determinación que se produce en el contexto del proceso de designación de los vocales distritales
en el Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, aquí creo que es muy importante hacer referencia a toda la secuela procesal que se verifica desde el primer acuerdo que se da para en este proceso de designación en relación con el actor, que como ya se refiere es el ciudadano Luis Alberto Hernández Herrera en la cuenta. Resulta que el 31 de octubre de 2016 se emite el acuerdo para la designación de vocales de las juntas distritales. Este acuerdo se aplica uno de los lineamientos para el proceso que regula el proceso de designación y que tiene que ver con la cuestión de no contar con un mal antecedente laboral, en el entendido de que esto afecta el perfil idóneo para desempeñar el cargo. Y estuvieron involucrados en esa ocasión en relación con el asunto un ciudadano más. Entonces se promueve un primer juicio local, el cual es resuelto el 24 de noviembre de 2016. Esto a su vez da lugar a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del 4 de enero de 2017, la sentencia, y en el cual se consideran infundados los agravios. A su vez, esta determinación de este pleno se impugna en un recurso de reconsideración, cuya sentencia del 1 de febrero de 2017 dispone que se dicte un nuevo acuerdo en el cual se ponderen los alcances de los antecedentes laborales y sin que se realice una transposición que tenga un efecto descalificatorio absoluto el mal antecedente, sino más bien que se valore en sus justos términos. Leía la resolución del recurso de reconsideración y se hacen una serie de consideraciones por parte de la Sala Superior en el sentido de que, bueno, pues hay que realizar un juicio de ponderación pero primero pasa por el análisis contextual de los agravios para que no se llegue a una conclusión de que en automático se realizó una reproducción de los mismos y que por eso son inoperantes. Y esa fue la razón por la que se revocó nuestra determinación y se procede al análisis de los agravios. Continúo con el relato de toda la secuela procesal. Viene un acuerdo en cumplimiento de los recursos de reconsideración, que son el 25 y el 27 de la presente anualidad del índice de la Sala Superior, y se promueve un incidente de resolución de inejecución del recurso de reconsideración, que es resuelto el 22 de febrero de 2017. Y también un juicio ciudadano local del 28 de febrero de 2017, y esto da lugar a un tercer acuerdo en cumplimiento, pero ya del juicio ciudadano local, y para efectos de la valoración de los antecedentes laborales del actor, y por el cual, al igual que en el segundo y el primero de los acuerdos, se llega a la conclusión por el Instituto Electoral del Estado de México que no se tienen las cualidades para efectos del perfil idóneo. Y es que nuevamente, ante esta instancia, hoy 21 de abril, de 2017, lo que pasa es que el marzo me gustó más como mes, ¿no? El día que nace, la primavera y cuando nace mi hija. Bueno, al margen de este comentario, es el caso que el 21 de febrero de 2017, febrero, ¿verdad? El 21 de abril de 2017 es que se estaría resolviendo el último de los juicios. Entonces, estoy trayendo a colación todo este relato en cuanto a la secuela procesal. Y sí, como decía algún amigo, me apuran un poco más, nos remontamos a uno de los primeros antecedentes,
invocaría el del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano del 2015, también del índice de esta Sala Regional Toluca, que fue resuelto el 18 de febrero de 2015, y que también tiene que ver con el proceso de designación de vocales distritales. ¿Por qué estoy invocando esto? Porque desde mi perspectiva lo que aparece claro, y creo que es algo que se comparte por la sala, es que estas cuestiones de los lineamientos para la designación de vocales, que se establece en cada proceso la convocatoria respectiva y los nuevos lineamientos, pero que vienen reproduciendo los mismos que han aprobado para cada proceso, palabras más, palabras menos, y es la necesidad de dar claridad en cuanto a los alcances del requisito en cuestión. ¿Qué implica tener un mal antecedente laboral y cómo se debe valorar? Entonces, el hecho de que se dicten los acuerdos, se vaya a la instancia local, se venga a esta sala regional, se acuda al recurso de reconsideración y que proceso con proceso se presenten estos medios de impugnación, para mí deja claro una cuestión, que es necesario establecer reglas claras, cómo se deben aplicar estas reglas para que resulten consistentes, congruentes con el sistema de derechos humanos que se establece en el orden jurídico nacional. Empezando desde la Constitución Federal, los tratados internacionales, la Constitución local y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Código Electoral del Estado de México. Porque proceso con proceso hay medios de impugnación en cuanto a cómo se debe entender esta disposición y cuáles son los alcances. Entonces, esa fue una de las preocupaciones del ponente en esta ocasión, y me parece que es una preocupación compartida en la sala, independientemente de que todavía no se pronuncian mis compañera y mi compañero en cuanto al sentido de su voto, ni si están de acuerdo o no con la ponencia. Pero sí me parece que esto es muy claro. Revisando el recurso de reconsideración, insisto, el 25 del 2017, que corresponde precisamente al actor de nuestro juicio, también aparece este aspecto, la constitucionalidad del requisito, que ya se ha dicho tanto por esta sala regional como por la sala superior que es constitucional la exigencia, pero el quid del asunto, el aspecto fino viene en cuanto a cómo se debe aplicar. Y es en el sentido de que no debe tener un efecto discriminatorio ni descalificador en absoluto determinante. Es decir, es una cuestión distinta, y me parece que la Sala Regional Toluca desde un principio así lo advertía, oye, pues no debe tener ese carácter, pero sí en cada caso se tiene que determinar, atendiendo a través de este procedimiento de ponderación y los elementos de necesidad, de idoneidad y proporcionalidad, cuáles son sus reales alcances en cuanto a cada caso. Y aquí el antecedente que existe en relación con el actor tiene que ver en cuanto a la falta de realización de la sesión ordinaria de un órgano desconcentrado distrital, y esta es una ponderación que se hace en el proyecto, una consideración que figura, del que el actor formaba parte como vocal de capacitación. Bueno, es una situación de hecho, pero esta parte sí es relevante desde mi perspectiva, para efectos de decir si es decisivo para efectos de la designación.
lo cual se dio en un contexto en el que dicho ciudadano no tenía las mayores facultades para asegurar su realización. Y entonces se procede a analizar el Código Electoral del Estado de México, el artículo 206, y los alcances y todos los elementos fácticos, pero no para el propósito de volver a determinar si se debe aplicar una sanción de suspensión, una inhabilitación, no, sino para efectos de medir esto y su conexión con el proceso de designación. ¿Cuál es el alcance? Y esto desde la perspectiva de la voz y en seguimiento a lo dispuesto en los numerales 3.5 y 3.7 de los lineamientos para la designación de vocales de las juntas distritales del proceso electoral 2016-2017, da lugar a que ya analizando esta cuestión se llegue a la conclusión de que merece un determinado puntaje. Y este puntaje, ya considerando a las personas que participaron en el proceso de designación y las demás calificaciones que ellos también obtuvieron, y también teniendo en consideración la circunstancia de que se les dio vista con la demanda que fue presentada por el actor para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y que no permanecieran inauditos, se llega a la conclusión de que el actor es no solamente fundado los agravios, sino suficientes para alcanzar su pretensión. ¿Cuál es la pretensión? El que sean designados que sea designado desde mi perspectiva como vocal en esta órgano que corresponde precisamente a la Junta Distrital 41ª con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y entonces se propone también darle un plazo al Instituto Electoral del Estado de México para que proceda a la designación. Pero no es otro propósito mayor, y me parece que es algo que se debe, cualquiera que sea la determinación que se adopte por este pleno, ya sea por unanimidad, que pues me va a hacer un buen fin de semana, o que ya sea por mayoría que salga, pues todavía seguiría siendo un buen fin de semana, y si me lo rechazan, pues bueno, veré la forma de encontrar consuelo en las diversiones que hay el fin de semana para poder pasarla todavía bien, ¿no? Pero lo trascendente desde mi perspectiva es que cualquiera que sea el mensaje o la determinación que adoptemos por mayoría o bien por unanimidad, o que me revoquen el proyecto, más bien que me hagan un engrose, dejar claro que no se puede realizar una traslación en automático de una historia y decir esto ya te descalifica y te saca del proyecto, del proceso de designación, porque eso, pues además de que ya la sala superior nos los dijo en su recurso en la resolución del recurso de reconsideración, creo que es algo que tenemos muy claro. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrado Abante. Sí, magistrado Silva-Daya. Magistrado Abante. Gracias, magistrada. Sin el ánimo de generar una afectación al fin de semana del magistrado Silva, después de examinar mucho este asunto, quisiera yo perfilar mi posición al respecto. Primero, he insistido y he sido congruente en esta sala al manifestar que el valor más importante que puede tener un juez en el ejercicio de su trayectoria es la congruencia. Y en este sentido, yo desde mi posición original en aquel juicio ciudadano que fue impugnado en el REC 25, sostenía que pues no estábamos en posibilidad de determinar si una inhabilitación era o no era un mal antecedente laboral. Desde mi particular punto de vista, con independencia de lo resuelto por la Sala Superior, el tema de que exista ya una ponderación y una determinación por una autoridad que conoce el medio idóneo para determinar la gravedad de una conducta administrativamente sancionable, que haya un pronunciamiento y que haya una decisión al respecto,
creo que sí releva de ponderar los aspectos de esa conducta. Pero ciertamente en un orden jurisdiccional lo que nos corresponde a los órganos revisados es acatar las determinaciones de la superioridad, y en ese contexto, en estricto acatamiento a lo resuelto en esta cadena impugnativa y sin vincular mi criterio en ulteriores ocasiones, atiendo a los argumentos que la Sala Superior esgrimió, en el sentido de que tendremos que ocuparnos. El tema yo lo veo, y lo repito como lo dije en aquella sesión, es como si estuviéramos revisando que una persona sentenciada por un homicidio doloso, estuviéramos reclasificando actualmente si se trataría de un homicidio culposo o si se trata de un homicidio en riña, cuando finalmente quien determinó ya como juez penal se trata de un homicidio doloso. Pero con independencia de eso, la instrucción que en esta cadena impugnativa determina la Sala Superior pareciera ser muy concreta, y lo que resolvió la Sala Superior en este caso es que la circunstancia debió ser analizada y valorada para demostrar la falta de idoneidad del recurrente al cargo y analizar si obedeció una conducta negligente por parte del recurrente, o bien si dentro de sus atribuciones como vocal se encontraba o no la de convocar a las sesiones de la Junta Distrital. Yo aquí lo que pondero, o la primera reflexión que tengo, es que la cuestión medular a determinar es si estamos en presencia de un mal antecedente laboral o no. Y aquí es un tema de perfilar si existe y ver qué conducta o qué conducta realizó el actor, y a partir de ahí qué teoría queremos analizar, si una causalista o una finalista, para determinar si la conducta fue grave o no. La conducta que realizó es que este individuo, al formar parte de una junta, tenía la obligación, en términos de la ley, de realizar o llevar a cabo una sesión en un mes determinado. Y esta sesión no se llevó a cabo. Este es el contexto fáctico que nosotros tenemos. ¿De quién es responsabilidad que se sesionara? Ojo, la conducta que se le está imputando no es que no haya convocado a la sesión, que eso me parecería ser que sería una conducta particularmente grave, y creo que no estaríamos discutiendo que si le faltaría convocar una sesión o no, sería un tema grave o no. Me parece ser que si alguien que tiene una obligación exprofeso de convocar una sesión no lo hace, pues creo que no estaría yo en duda de si es una conducta grave o no. Aquí creo que tenemos que ponderar qué representa un mal antecedente laboral y para quién. Yo me pongo a pensar, y perdón por lo simplista del argumento, pero quizá intentando ciudadanizar el tema, lo veo así. El caso de que un operador de una máquina tuviera que realizar ciertos procedimientos para garantizar el funcionamiento adecuado de la máquina, y por razón de lo que ustedes gusten y manden, no lo hiciera, aun cuando esto no resultara en que él o sus compañeros o la empresa o la producción de ese día resultara ser o no afectada, el hecho de que él no realizara esta conducta sí ponía en riesgo o sí afectaba el posible adecuado funcionamiento no solo de la máquina quizás, sino de la producción o de su propia integridad. Y recurro a un ejemplo tan simplista porque si esta conducta hubiera sido observado por la Comisión de Seguridad e Higiene, no sé, de una determinada empresa, y le hubieran determinado levantar un acta por no haber utilizado, por ejemplo, el cinturón de seguridad o haber asegurado en un montacargas la carga, que no obstante que no generó ningún resultado porque ciertamente la carga llegó a su destino y funcionó, ciertamente yo me pondría a ponderar que desde mi muy particular punto de vista, como juez constitucional, en mi percepción, podría decir, quizá no fue tan grave el tema de que en una ocasión no haya asegurado el montacargas, y finalmente no provocó nada, ¿no? A lo mejor esa es mi visión como juez constitucional. Pero quizás si yo platicara con el supervisor de una empresa y le dijera,
el supervisor de esa empresa le dijera, oye, ¿tú qué opinas de que una persona que opera este tipo de máquinas no realizara? Quizá él me diría, esta conducta es particularmente grave porque no solo es él, porque si el de al lado ve que él no lo hizo, pues probablemente deje de usar los protectores. Y probablemente esta circunstancia redunde en que si en ese momento tiene algún accidente la máquina, pues se podría venir encima de 10, 12 personas y eso sí sería una cosa gravísima, ¿no? Entonces, ¿qué representa un mal antecedente laboral y para quién? Y para mí esto resulta ser directamente esencial porque tenemos la voz de quienes llevan a cabo esta tarea en el expediente. Y la voz de quienes llevan a cabo la tarea en el expediente nos dice si es una conducta grave, si es una conducta que puede trascender a la organización del proceso, si afectó el principio de legalidad, y así tal cual lo dice el Consejo General. En el acuerdo impugnado 49, dice el Consejo General, el hecho de no haber atendido las obligaciones que le mandata el Código, al haber omitido vigilar, avisar y en su caso exhortar o motivar a sus pares a efecto de que se convocara la sesión, fue una circunstancia que repercutió en actividades del órgano desconcentrado en un alto grado. Esto está dicho por quienes ejercen la función. Para mí es una luz que me orienta, que me dice que la autoridad electoral está buscando alcanzar este principio de excelencia y superar en la mayor medida los riesgos que se puedan provocar por un mal antecedente laboral. Y voy a este punto. El proyecto que nos somete a nuestra consideración el magistrado Silva, me parece ser que de una manera muy importante y de alguna forma muy congruente, analiza y sostiene a fojas 39 que el razonamiento de la responsable se sustenta en 4 puntos fundamentales. 1. El hecho de no vigilar o avisar o exhortar o motivar a sus pares a efecto de que se convocara la sesión, que ello repercutió en las actividades en un alto grado. La repercusión se debió a que se vulneraron los principios de legalidad y profesionalismo. Se vulneraron porque su conducta no se apegó a lo dispuesto en la ley y el de profesionalismo porque dejó de cumplir una obligación. La conducta omisiva provocó que los trabajos no se desarrollaran en tiempo y forma, dejándose ser eficientes y eficaces. Dice el magistrado Silva que la responsable no ponderó si la actuación del actor se debió a una negligencia o si no tenía atribuciones para convocar, como lo había dicho la Sala Superior. Y en este sentido entramos a analizar la conducta que realizó y estima el magistrado Silva que es suficiente para revocar. Y al momento de valorar la conducta en particular, dice que, dado que el actor no contaba con mayores atribuciones para asegurar la realización de la sesión, aunado a que al momento de individualizar no puede tenerse como determinante para considerar que existe un riesgo para la función electoral. Este es el sustento. Me parece ser que la construcción argumentativa es totalmente congruente y es sostenible, pero ciertamente a mí me conduce una duda razonable en este caso concreto. Y el tema de la duda que yo tengo es en el sentido de que tenemos la opinión del Consejo General que nos dice que sí, esta conducta sí fue grave, pero además de que no se detectó algún antecedente del actor en otro procedimiento de responsabilidad, y menos aún que hubiera sido sancionado por incumplimiento a sus obligaciones, por lo que es un hecho aislado. La razón que a mí me lleva a separarme en esta ocasión de lo que somete a nuestra consideración el magistrado Silva es que considero que la conducta desplegada por el actor sí incide en un margen de corresponsabilidad, y sí quisiera yo destacar este aspecto. Los integrantes de un órgano colegiado son corresponsables de su debido funcionamiento. El hecho de que el presidente no convoque a una junta, si nosotros tuviéramos 976 asuntos en el índice y la magistrada presidenta no nos convocara a realizar sesión pública, eso no nos eximiría a nosotros de nuestra responsabilidad de sacar los asuntos. Si tuviéramos asuntos laborales que la ley nos exige que tenemos que resolverlos dentro de los 10 días siguientes a que llevamos a cabo la audiencia, y tenemos asuntos laborales que llevan 4 meses sin fallar, será responsabilidad de la presidenta, quizás sí, por no haber convocado a la sesión previa, pero eso no me exime a mí, mi responsabilidad como magistrado, de no realizar los asuntos y no fallarlos.
Y en todo caso debe haber un actuar corresponsable en el sentido de presentar al colegiado las mociones para decir, oigan, me parece ser que tenemos una obligación legal y tenemos que sesionar. Me parece ser que una defensa que podría haber aminorado la responsabilidad aquí no es si él tenía la atribución de convocar o no, sino en todo caso, qué actividades realizó él para que se llevara a cabo la sesión. Oiga, yo le solicité al presidente que se tenía que realizar este aspecto. El tema de asumir una actitud en el sentido de no es mi responsabilidad porque yo no tenía la obligación de convocar, ni yo tenía la posibilidad de llevar a cabo la sesión, pues ciertamente, probablemente me hace ser menos responsable que quien tenía la obligación de convocar, pero ciertamente, ¿es esto o no un mal antecedente laboral? Y a ese es al punto al que voy. Para mí, yo estoy convencido de que se trata de un mal antecedente laboral el hecho de que una persona que tiene una obligación en términos de la ley no la realice. Y es un mal antecedente laboral que por supuesto hay que ponderar. Yo creo que en este caso particular el tema de que si se tiene un incumplimiento diverso o que si se tratara de un hecho aislado no disminuye desde mi muy particular punto de vista la gravedad de esta conducta desplegada. Y finalmente, si representó algún daño o perjuicio cuantificable para la institución, esto es un tema que a mí me parece ser que en todo caso depende de la teoría desde la cual se aborde. Si nosotros vemos una teoría de resultado, atendiendo quizá a una teoría finalista, pues nosotros iríamos a que no se trata de una conducta de resultado. Desde mi muy particular punto de vista, el tema de considerar un mal antecedente laboral no está reñido con el resultado que se obtiene. A ver, si aquí hubiéramos tenido, por cierto, que por la falta de llevar a cabo esa sesión no se emitieron las boletas a tiempo, ¿no? Pues creo que sería un tema que nos relevaría un poquito de esta tarea ponderativa. Por eso es que aquí estamos en esta discusión, porque tenemos esta duda. No es el tema del resultado, sino el tema de la puesta en riesgo. Y la situación es, si se deja el precedente, y con esto concluyo mi intervención, si dejáramos el precedente de que el hecho de que como integrante de una junta, la situación de no convocar a una sesión, que en términos del artículo 207 de la ley electoral, es obligación de la junta, no del presidente, es obligación de la junta llevar a cabo una sesión, dejar un precedente que eso no es un mal antecedente laboral, genera, desde mi muy particular punto de vista, un incentivo perverso para que, si se llega a cometer esta infracción en otros casos, y que eventualmente esto sea quizá incluso materia de una responsabilidad que después viniera aquí impugnado, tendremos que ser congruentes con esta posición y decir, a ver, bueno, vamos a ver qué pasó porque no se convocó a la sesión. En realidad, si hubo este daño o perjuicio cuantificable para la institución, no lo sabemos, porque en realidad la sesión no se llevó a cabo. Probablemente, quizás sí, si se hubiera contratado algo que se contrató 6 meses después, a lo mejor hubiera sido un poco más económico, no lo sé. El punto es, creo que partiríamos de demasiadas inferencias cuando tenemos una argumentación de quienes realizan esa función que nos dice, creo que es una conducta particularmente grave. Y esto ya con independencia de la congruencia en mi posición, en el sentido de que ya el tema de una imposición por inhabilitación, para mí me resulta ser particularmente grave, pero ya atendiendo a las circunstancias particulares del caso, como nos lo dice la Sala Superior, creo que en este caso yo sí considero no sería favorable dejar el precedente que no realizar una sesión como integrante de una junta y relevar la responsabilidad a quienes integran la junta por esta razón no sea un mal antecedente laboral. Por eso, magistrado Silva, en esta ocasión yo me apartaré de la propuesta y yo sugeriría, si usted lo estima conveniente, que pues se reajustara el proyecto a partir de concluir que la conducta sí es grave y en consecuencia yo no modificaría las calificaciones y confirmaría la determinación del Instituto Electoral del Estado por esta razón, no sin antes reconocer que la argumentación de su proyecto es total y absolutamente persuasiva, que es un tema estrictamente de criterio, no tiene nada que ver con un tema de posicionamiento, de lectura distinta de la ley o no.
es un tema única y exclusivamente, y en este caso creo que esto es lo que enriquece a los colegiados, es un punto de vista de criterio única y exclusivamente. Me parece ser que la argumentación en su proyecto, magistrado Silva, es más que impecable y más que congruente, y estoy seguro que quizá habrá quien asuma una posición igual a la suya. En este caso yo no la comparto por inquietud que me genera el dejar el precedente, pero reconozco su trabajo y el de su ponencia para llegar a este proyecto que resulta ser muy persuasivo. Es cuanto, magistrada presidenta. Sí, magistrado Abante. Magistrado Silva Daya, en relación al proyecto que usted somete a nuestra consideración, efectivamente es un proyecto que tiene una línea argumentativa muy importante, y no solo eso, sino que el análisis exhaustivo de las constancias del expediente que deriva precisamente este proyecto, pero no obstante ello, en lo personal, jurídicamente observo que la responsable sí razonó correctamente que dicho aspirante transgredió el principio de legalidad, ya que en el desarrollo de sus funciones no se apegó a lo estipulado por el Código Electoral del Estado de México, específicamente en lo que obedecen los artículos 168, 175 y 207. Le voy a dar lectura exclusivamente a lo relativo a lo que aplica en función de este análisis que hizo la autoridad responsable, y que en lo personal comparto. El artículo 168 establece que la función se regirá, nada más estoy leyendo lo atinente, se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. El artículo 175 también, que se velará porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del organismo. Y por lo que hace el artículo 207, dice que las juntas sesionarán por lo menos una vez al mes durante el proceso electoral y tendrán en su respectivo ámbito las siguientes atribuciones. Y bueno, pues ahí son 11 fracciones precisamente en las que se establecen qué atribuciones tienen, y cómo el que se deje de cumplir con alguna de ellas pues va a impactar definitivamente en la función. Entonces, al impactar en la función y estar transgrediendo estas disposiciones, y al analizar las constancias de la falta de actuación por parte de este funcionario, que fue precisamente el vulnerar estas disposiciones, es que me apartaría del proyecto que usted propone. Vuelvo a insistir, el proyecto es muy congruente, como siempre, como su trabajo lo ha elaborado siempre, con mucha congruencia y con argumentos muy sólidos. Pero para mí las disposiciones en relación a la función de este funcionario sí tenían que ceñirse definitivamente a su cumplimiento. Entonces, por mi parte es mi intervención, y bueno, pues esperaré a que se nos tome la votación respectiva, magistrado. Si tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Bien, lo importante de este debate también es que ya estamos instalados en el punto de inicio común. Lo relativo a los antecedentes laborales tiene que ser objeto de evaluación, de ponderación, por parte del Instituto Electoral del Estado de México en el proceso de designación. Eso es claro. La diferencia está en el sentido de que esta cuestión donde el vocal no permitió que pasara un mes y que se llevara a cabo una sesión de la Junta Distrital, qué trascendencia tiene para efectos del proceso de designación.
y a partir de las intervenciones de usted, magistrada presidenta, de usted, magistrado Abante, llegaría a la conclusión de que en este caso es muy importante este antecedente, de tal forma que al valorarlo, porque ya estamos discutiendo sobre ese aspecto, no para efectos de revisar si la inhabilitación de 6 meses que se le impuso al servidor es conforme a derecho o no. Eso no es materia de nuestro análisis, no estamos revisando esa sanción. Lo que estamos revisando es lo que dio lugar a esa sanción, sus alcances para efectos de la designación. Entonces ya en cumplimiento a la ejecutoria del recurso de reconsideración y los diversos acuerdos y, en fin, la secuela procesal de la que estaba dando cuenta muy al principio de intervención, es ver qué implica. Es grave, no lo es tanto, de tal forma que esto, ¿cómo se traduciría en una calificación? Y entonces en esa parte ya estamos y en efecto yo reconozco que la circunstancia de estar en un órgano colegiado, acudiendo a su ejemplo, magistrado, donde decía si no se convoca por la magistrada presidenta y nosotros también la dejamos pasar, como lo dijo en alguna ocasión el magistrado don José Luis de la Pesa, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar, sí lo puedo asegurar. Pero bueno, si se diera una circunstancia, hay por lo menos corresponsabilidad, ¿no? En ese sentido en los órganos colegiados, y ese es el carácter. Y la cuestión de la gravedad me dice que se habla de la gravedad ordinaria, gravedad especial y gravísimo y de lesa majestad, y en fin. Y entonces todavía hay valoraciones y efectivamente las distintas herramientas conceptuales y teorías que se han venido estableciendo para la cuestión de la responsabilidad, desde el causalismo, el finalismo, el normativismo y algunas otras más. Bueno, la que ha tomado carta de naturalización en la materia electoral es la culpa in vigilando, que sirve realmente para todo, ¿no? Y es muy amplio, pero bueno. Y entonces en esa parte estamos muy en la misma línea, y esto debe quedar claro para la autoridad responsable. No es una cuestión que en automático, si esto implica, yo diría, en los lineamientos deben leerse en el sentido de que, y se considerarán los más antecedentes laborales, dándole la graduación respectiva a través de la ponderación correspondiente y viendo los efectos. Y eso es lo que estamos discutiendo. En esa parte, ya puedo irme tranquilo, y pasar medianamente mi fin de semana, ¿no? Pero la otra parte que era, como decía magistrado, la persuasión en cuanto al efecto final, pues no logro convencerlos todavía, y también me hago cargo de las razones. Efectivamente, la cuestión de que se lleve a cabo, que se cumplan todos los actos que están reglados específicamente en el Código Electoral, y es la cuestión esta de la realización mensual de las sesiones, no es menor, ¿no? Y eso a mí me condujo, inclusive ya al darle la valoración respectiva, pues disminuye en 3 puntos, ¿no? La evaluación, y es que ya al correr y determinar cómo están las otras evaluaciones, 90.98, 84.49, si se acogiera la propuesta, que creo que no convenció, en esta parte de 83.50 del actor y 80.79, daba lugar a un cambio. Pero pues no se llegó a esta conclusión, y en efecto, pues si fuera una cuestión de una responsabilidad ya directa, como es la del vocal ejecutivo, o alguna otra situación así que específicamente tuviera la obligación
no la facultad, la obligación de convocar, pues es otra circunstancia, ¿no? Aquí hemos visto asuntos donde se dieron cuestiones de lo de convocar para efectos del depósito de la papelería, de las urnas. Bueno, eso pues, desde mi perspectiva es fundamental, ¿no? Eso pues quizás como en alguna ocasión lo escuché también, pues menos 10, ¿no? Para efectos de la evaluación, porque es algo fundamental, pero de todos modos siempre va a tener que hacerse ese juicio de ponderación. Eso es lo relevante desde mi perspectiva, y creo que esa es la gran utilidad de la resolución que se puede llegar a dictar, independientemente de que, bueno, pues en otras partes no fui lo suficientemente convincente y también estas razones, ¿no? Pero en el caso de usted, magistrada presidenta, de usted, magistrado, de que esto pues es vital, es esencial, es una cuestión muy importante y por eso debe ser muy castigado como un mal antecedente laboral. Pero para mí, sin que deje de ser un mal antecedente laboral, no lo es tanto para incidir en una calificación muy negativa. Sigue siendo negativa, pero no lo es tanto, y le alcanzo en mi propuesta. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrado Abante. Sí, magistrado Silva Daya. Magistrado Abante. Sí, gracias. Sí, la verdad es que coincido con lo que dice el magistrado Silva. Lo cierto es que la razón por la que estamos insertos en esta discusión es a partir de lo que decidió la Sala Superior del Tribunal Electoral. Muchas veces como juez de distrito me tocó conocer o emitir nuevas resoluciones en cumplimiento a amparos en revisión, y la función que como órgano revisado no corresponde es acatar lo decidido por la superioridad. Y yo quisiera concluir haciendo referencia a lo que nos dice el propio actor en su demanda. El propio magistrado Silva destaca alguna contradicción en la que incurre, porque dice, no, es que la sesión sí se llevó a cabo, pero yo sí los exhorté a que se llevara a cabo. Lo cierto es que el actor en su demanda, y dice así de contundente, no puede representar para el Instituto Electoral un riesgo para el proceso electoral el no haber realizado dicha sesión de junta. Ese es el posicionamiento del actor. Y ese es el posicionamiento del actor que yo no puedo compartir. Para mí es esta observación del operario, en el sentido de decir, yo no puse en riesgo a nadie en la empresa por no haber asegurado la carga en el montacargas, porque no pasó nada. Yo la moví, llevo 20 años moviendo el montacargas y tengo toda la práctica del mundo. El hecho de que yo no haya asegurado en una ocasión la carga en el montacargas no puso en riesgo a nadie. Esta es la argumentación que yo no puedo compartir del actor, y por eso es que no comparto el precedente. Y en el segundo apartado, ya cuando se hace la corrección de la calificación, se busca en el proyecto dónde hacer el ajuste de los puntos que se le pudieran disminuir. Y entonces el ajuste se hace en el tema de experiencia laboral. Se le quitan puntos por un tema de cargo directivo, y en consecuencia es que esto queda en la calificación esta de 83.507. Hago alusión a esto por el comentario que usted hacía, magistrado Silva, pero en realidad esta construcción se hace, me parece ser que de alguna manera congruente en su proyecto, para buscar dónde darle impacto a la conducta realizada por el servidor público, reduciendo este margen de calificación dentro del tipo de experiencia, se reducirla para que quede con esta calificación de 83.507, pero esto no es un parámetro objetivo que esté definido en la ley ni en el procedimiento. Finalmente era como una salida que yo entiendo, y me parece ser que era una buena salida, el tema de dónde rescatar este impacto. Para mí sí, el hecho de que dejáramos el precedente de que un vocal que integra una junta considere que no se pone en riesgo por no sesionar un mes en la junta, me parece ser que es
ir directamente en contra del espíritu de la ley, porque por alguna razón la ley estableció que se tiene que sesionar una vez al mes, cuando menos. Al no hacerlo así, creo que yo no compartiría la visión del actor y en consecuencia por eso es que me apartaría de lo propuesto. Es cuanto, magistrada presidenta. Sí, magistrado Abante Juárez. Secretario General de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Atiendo la instrucción, magistrada. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Muy a mi pesar, en contra del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con mi propuesta en sus términos. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. En contra. Gracias, magistrado. Magistrado, le informo que el proyecto fue rechazado por mayoría de votos. En razón de lo discutido en el proyecto del juicio ciudadano número 18 de este año, propongo que ante la votación que se ha emitido y que ha sido, deberíamos de buscar otros términos, rechazado el proyecto. No compartido. Bueno, no compartido, sí, lo vamos a poner no compartido. Propongo que se me returne para realizar el engrose correspondiente en términos del artículo 70 del reglamento interno de este Tribunal Electoral, por ser quien estoy en turno de conformidad con el registro que para tal efecto se lleva a cabo en la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, lo cual someto a la consideración de ustedes y someto a su votación. Gracias. Sí, magistrado. Yo solo pediría que en las consideraciones del engrose se incluyera el tema, si usted lo comparte, el tema de que el precedente que se dejaría en razón de este argumento en particular que manifiesta el actor, sería, en mi particular punto de vista, nocivo para el funcionamiento de la autoridad electoral. Sería sí, magistrado. Se incluirá. Y pido que la parte que se está rechazando quede como voto particular, magistrada. Presidenta, magistrado. Sí, magistrado Silva Daya. Por favor. Sí. En consecuencia, conforme a los razonamientos de la mayoría, en el expediente CTJDC 18 de 2017 se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en la vía per saltum. Segundo, se confirma el acuerdo IEM-CG 49-2017 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Señores magistrados, ¿alguna intervención adicional? Al no haber más asuntos que tratar, en consecuencia se levanta la sesión, agradeciendo a quienes nos acompañan aquí en forma presencial y a quienes nos siguen vía internet. Muchas gracias y buenas tardes.